¿Y si te dijeran que la razón por la que no logras descansar profundamente no está en tu cuerpo, sino en tu mente que se niega a soltar el día? Durante años te han hecho creer que la felicidad reside en el éxito, la aprobación o en alcanzar una vida completamente resuelta. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué tantas personas que parecen tenerlo todo continúan sintiéndose vacías? ¿Por qué tú mismo te descubres inquieto, ansioso, atrapado en un torbellino de pensamientos interminables, incapaz de disfrutar el presente? La verdad es que la felicidad no se persigue, se edifica desde el interior. Y la filosofía estoica contiene los cimientos. Desde hace siglos, mentes como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto descubrieron el secreto de la paz mental, la resiliencia y la verdadera alegría. No lo hicieron a través de ilusiones, sino mediante una fortaleza mental inquebrantable, capaz de mantener la calma en el caos, de conservar la entereza ante la adversidad y de permanecer imperturbable frente a la negatividad. Esta noche, al escuchar estas enseñanzas, algo comenzará a transformarse. Tu mente se aquietará. El peso que cargas se volverá más liviano. Sentirás una claridad que disipa la niebla, como después de una tormenta. Y mañana, al abrir los ojos, mirarás el mundo con una percepción más serena, más firme, más lúcida. Esto no es simplemente otro audio para dormir. Es una puerta hacia una transformación real. Imagina tu mente como una habitación abarrotada de conversaciones inconclusas, remordimientos persistentes y preguntas sin respuesta. El día finaliza, pero los pensamientos continúan acumulándose como desorden sobre un escritorio jamás ordenado, llenando cada instante de silencio con un ruido constante. Por eso muchos tienen dificultades para dormir. La mente no sabe cómo detenerse. Sin embargo, algunos de los sabios más grandes de la historia conocían un secreto. Una forma de aquietar la mente antes de dormir, de silenciar el caos y despertar con un verdadero nuevo comienzo. Los estoicos practicaban una revisión nocturna. Un ritual de introspección sencillo pero poderoso, concebido para cerrar el día, reiniciar la mente y propiciar un descanso genuino. No era una costumbre superficial, sino un antídoto contra la ansiedad. Un método para liberar la carga mental y entrenar el subconsciente hacia la sabiduría y la calma. Cada noche examinaban sus pensamientos, decisiones y emociones. No lo hacían para atormentarse por sus errores, sino para aprender, adaptarse y avanzar sin cargar con lo innecesario. En este ejercicio no había espacio para la culpa, solo para la comprensión. Para los estoicos, el día no terminaba hasta haber sido comprendido. Sabían que la reflexión no era un lujo, sino una necesidad. Así como el cuerpo necesita dormir para sanar, la mente requiere orden para hallar verdadero descanso. Sin esto, se inquieta, revuelve emociones no resueltas y termina por ofrecer un sueño superficial, interrumpido y poco reparador. Séneca escribía cada noche en su diario. No para narrar sucesos, sino para examinar su propia conciencia. Creía que si era capaz de observarse con objetividad y sin prejuicios, podría corregirse y perfeccionarse. Su meta no era la perfección, sino el progreso. Ser un poco más sabio cada día y acostarse con la conciencia tranquila. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, también lo hacía. Gobernaba un imperio, pero encontraba tiempo para desmenuzar sus emociones y preparar su mente para el descanso. Sabía que la claridad en sus decisiones nacía de la claridad de sus pensamientos, y esa claridad se lograba con reflexión deliberada. Todas las noches se hacían 3 preguntas clave. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué mejoraré mañana? Cada una tenía un propósito claro. La primera impedía que la autocrítica se volviera autodesprecio. La segunda facilitaba el crecimiento honesto sin culpa innecesaria. La tercera ofrecía dirección y propósito, asegurando que cada día avanzara, por mínimo que fuera el paso. Hoy la neurociencia confirma lo que los estoicos intuían. El examen consciente fortalece las vías neuronales asociadas con la introspección, la regulación emocional y la resiliencia. El cerebro, como un músculo, se moldea con aquello que más ejercita. Si entrenas la mente en el exceso de pensamiento, se vuelve experta en el estrés. Si la ejercitas en la reflexión, se vuelve experta en la claridad. Aquí reside la diferencia entre despertar con la mente en calma o atrapado en los ecos del día anterior. Terminar el día con intención es lo que evita que cargues con emociones inconclusas al amanecer. Basta con una pausa consciente para revisar, procesar y cerrar. La mayoría no lo hace. Se acuestan con pensamientos a medio terminar, preocupaciones persistentes y sin una sensación clara de cierre. Esperan que el sueño arregle lo que no han procesado. Pero dormir, por sí solo, no aporta paz. Una mente agitada no descansa. Los estoicos lo sabían, la serenidad no se encuentra, se cultiva. Unos minutos de reflexión antes de dormir eliminan la necesidad de procesar mientras sueñas.
No se atormentaban por el pasado ni se paralizaban por la culpa. Sabían en qué mejorar, lo aceptaban y seguían adelante. Esta práctica transforma la mente. No requiere rituales elaborados ni largas meditaciones. Solo la disciplina de cerrar el día con claridad, como quien guarda un libro tras concluir su lectura. Y allí reside su poder. Cuanto más se practica, más aprende el cerebro a soltar el peso del pasado. En lugar de revivir errores o temer el futuro, comienza a aceptar el día como un ciclo completo. Lo comprende, lo integra y lo deja ir. La revisión nocturna no solo mejora el sueño, mejora la vida. Potencia la inteligencia emocional, afina las decisiones y aligera la mente. Evita que pequeñas tensiones se acumulen en grandes tormentas. Convierte la autocrítica en evolución. Y, lo más importante, permite un descanso auténtico. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es soltar el día. Quien se acuesta con pensamientos sin resolver, los reencontrará al despertar. Quien los enfrenta, procesa y libera, amanecerá más liviano, más centrado, más fuerte. Esta es la forma estoica de dormir. No como un simple acto biológico, sino como una práctica de fortaleza interior y claridad emocional. Cuando esto se convierte en hábito, la vida se transforma. Cada jornada deja de ser una repetición y se convierte en progreso. Cada error se vuelve enseñanza. Cada noche, un refugio de paz. Así es como los estoicos dominaron el descanso. Y así fue como dominaron la vida. Porque la forma en que cierras tu día determina cómo entras en el siguiente. Una mente que no sabe soltar no puede descansar. Y una mente que no descansa, no puede vivir con plenitud. Cerrar el día no es un lujo. Es una necesidad. El arte estoico de cerrar el día. Los asuntos inconclusos del día operan como una maquinaria inquieta que continúa girando incluso después de que el mundo exterior haya enmudecido. Los estoicos comprendían que el verdadero descanso no se halla en el mero acto de dormir, sino en concluir la jornada con deliberación, clausurarla con propósito y asegurarse de que nada superfluo sobreviva a su momento. Dejar a un lado las preocupaciones irresueltas antes de dormir no implica ignorarlas, sino reconocer su peso real. Preocuparse por lo que no puede modificarse es inútil, solo agota la energía. La mente humana está diseñada para buscar soluciones. Cuando algo queda pendiente, tiende a obsesionarse, como si al mantenerlo presente pudiera eventualmente hallar una respuesta. Pero la mayoría de los problemas no exigen resolverse durante la noche. Deben relegarse al ámbito de la acción, no al del descanso. Los estoicos se adiestraban para discernir entre lo que merecía atención y lo que era simple ruido mental. Sabían que no todas las inquietudes requieren intervención inmediata. Practicaban el desapego emocional no como una muestra de indiferencia, sino como una estrategia para preservar la claridad. Séneca advertía que la mayor parte del sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino de la interpretación que les atribuimos. Y por la noche, ese apego emocional puede adquirir dimensiones desproporcionadas. Una sola preocupación puede desatar una tormenta interna, transformando una pequeña inquietud en una fuerza abrumadora. Sin embargo, basta con tomar distancia, observar los pensamientos sin reaccionar, y estos comienzan a perder su poder. El cierre mental exige distinguir lo real de lo amplificado por la tendencia a rumiar. Los estoicos empleaban la razón como ancla. Si algo puede resolverse, se atenderá mañana. Si no tiene solución, inquietarse no cambiará su curso. Este ajuste de perspectiva, aunque sencillo, marca la diferencia entre una mente devorada por conjeturas y una que se entrega al reposo con serenidad. Los temas inconclusos generan malestar. La mente detesta lo inacabado. Una conversación interrumpida, una decisión pospuesta, una discusión sin conclusión clara, son estos fragmentos los que perturban el sueño. El enfoque estoico consistía en resolver lo que pudiera atenderse en el momento y aceptar que ciertas cuestiones, por su propia naturaleza, permanecerán abiertas. La vida no opera bajo finales perfectos. Algunos conflictos requieren tiempo, ciertas emociones necesitan asentarse y muchas respuestas aún no han emergido. Reconocer esto es liberarse del espejismo del control absoluto. Cerrar el día era, para los estoicos, un acto ritual, un espacio de reflexión donde se ordenaba lo vivido. No se trataba de repasar cada detalle con obsesión, sino de observar con honestidad, asumir los errores sin autoflagelación y decidir conscientemente que lo pendiente no interrumpirá el descanso. El cierre es un acto de voluntad. La mente no se silencia por sí sola, debe educarse. El desapego emocional ha sido malinterpretado como indiferencia o frialdad. Pero los estoicos lo entendían como la habilidad de experimentar plenamente sin ser dominados por las emociones. No es insensibilidad, sino dominio interior. Cuando algo doloroso ocurre, el impulso es aferrarse al sufrimiento, permitir que defina el momento. Pero las emociones son efímeras por naturaleza. Cuanto más nos aferramos a ellas,
más nos pesan. Durante la noche, cuando el bullicio externo se desvanece, las emociones tienden a intensificarse. Inquietudes menores se magnifican, remordimientos resurgidos cobran fuerza, y la mente, libre de distracciones, se vuelve introspectiva, repitiendo escenas con una urgencia que no pertenece a la hora. La respuesta no es reprimir lo que sentimos, sino permitir que las emociones fluyan sin resistencia. En lugar de enredarse en cada pensamiento, los estoicos los observaban con distancia. No toda emoción requiere acción. No todo pensamiento merece ser seguido. El desapego comienza con la conciencia. Muchos creen controlar sus pensamientos, pero, en realidad, son arrastrados por ellos. Los estoicos se entrenaban para interrumpir este ciclo. Ante una preocupación, no reaccionaban de inmediato, la interrogaban. ¿Este problema es real o una distorsión emocional? ¿Debe resolverse ahora o puede esperar? ¿Aporta algo preocuparse por esto? Cuando un pensamiento es cuestionado, su fuerza disminuye. La mayoría de las inquietudes no resisten un examen racional. Existen porque no se les confronta. Por eso el cierre mental es transformador. Obliga a la mente a discriminar entre lo esencial y lo superfluo. Otra práctica fundamental consistía en adoptar una visión más amplia. Lo que hoy parece urgente, en un año carecerá de relevancia. Los estoicos entrenaban su percepción para no quedar atrapados en lo inmediato, comprendiendo que todo cambia y la mayoría de las inquietudes, pasen o no por nuestra atención, acabarán por desvanecerse. La mente que aprende a tomar distancia desarrolla una mirada más clara. Se libera de los detalles insignificantes y comienza a entender el todo. Para lograr este estado, los rituales son esenciales. La mente responde a la costumbre. Si aprende que ciertas acciones marcan el final del día, empieza a soltar por sí sola. Los estoicos diseñaron rutinas para preparar la mente al descanso. Algunos escribían en sus diarios, otros meditaban brevemente, repasando el día con serenidad y objetividad. Lo importante era establecer un límite claro entre la vigilia y el sueño. Una señal inequívoca para el cerebro de que el tiempo de pensar había concluido. La respiración era otra herramienta poderosa. La conexión entre la respiración y el estado emocional es profunda, aunque muchas veces ignorada. Respiraciones breves e irregulares indican tensión, profundas y pausadas, serenidad. Al modificar la respiración, los estoicos sabían que podían regular su mente. Pero la lección más profunda del cierre mental es la aceptación. Muchos no logran conciliar el sueño porque resisten lo inevitable. Repasan el pasado deseando haber actuado distinto, proyectan el futuro temiendo lo que podría ocurrir, se rebelan contra lo que es. Para los estoicos, este sufrimiento es autoinfligido. Asentarse no significa cesar el movimiento exterior, sino alcanzar una calma interior. Muchas personas se sienten exhaustas incluso después de no haber realizado esfuerzo alguno, porque sus mentes han permanecido hiperactivas, absorbiendo estímulos, procesando información, sin llegar jamás a una comprensión concreta. No es más sueño lo que necesitan, sino más quietud. La mayoría confunde la relajación con el acto de añadir estímulos. Escuchar música, ver una serie, distraer la mente. Pero la auténtica relajación surge al desprenderse de lo innecesario. El silencio no es un vacío, es un espacio colmado de lucidez, amplitud y entendimiento. Cuando la mente deja de aferrarse a distracciones superfluas, accede a su paz natural. Por esta razón, los estoicos consideraban el silencio como una fuente de fortaleza, no como una carencia de acción. Una mente serena no es pasiva, es disciplinada. No reacciona ante cada estímulo externo, sino que elige su objeto de atención con deliberación. No es casual que los grandes pensadores, líderes y filósofos hayan valorado profundamente la soledad. Las ideas no emergen del bullicio, la sabiduría no brota de la distracción. La claridad solo se manifiesta en la quietud. La capacidad de permanecer en silencio antes de dormir es una de las prácticas más poderosas que alguien puede cultivar. Fortalece la autodisciplina, afina el juicio y permite que la mente se reinicie sin interferencias del entorno. Sin embargo, el silencio no se limita a evitar distracciones externas. Se trata de aprender a sentirse cómodo en la calma. Muchos temen ese silencio porque los enfrenta consigo mismos. Se distraen para evadir la incomodidad, pero esta no es un enemigo, es una puerta al crecimiento. Los estoicos comprendían que aquello que se evita no desaparece, simplemente permanece latente. Al acoger el silencio, al permitir que la mente se aquiete sin interferencias, se desarrolla una fortaleza mental que ninguna distracción puede debilitar. Por eso los grandes pensadores a lo largo de la historia defendían los momentos de soledad. Sabían que la sabiduría no habita en la actividad constante, sino en la quietud consciente. El mundo moderno enseña que la productividad se mide por la cantidad de acciones realizadas. Los estoicos la evaluaban por la calidad del pensamiento.
Y pensar exige silencio. Antes de acostarse, la mente debe pasar de la absorción a la contemplación. Si los últimos instantes del día se dedican a consumir contenido trivial, ese ruido se prolonga durante el sueño. Pero si esos momentos se reservan para el sosiego, la mente aprende a soltarse y a descansar. La elección es sencilla: una noche agitada o una noche clara, una mente colmada de ruido o una entrenada para hallar descanso. Por ello, los estoicos no consideraban el silencio como un accidente, sino como una disciplina. No era algo que ocurría por azar, sino una práctica cultivada con intención. Sabían que en un entorno saturado de estímulos, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de lucidez. La quietud no implica vaciarse de pensamientos, sino llenarse de claridad. Cuanto más se bombardea la mente con ruido, más reactiva se vuelve, menos capaz de distinguir entre lo esencial y lo trivial. El descanso genuino no proviene de eliminar el ruido exterior, sino de ejercer la disciplina del silencio interior. Los estoicos entendieron que despejar la mente antes de dormir no era suficiente. El paso siguiente era prepararla. Una mente entrenada para pensar con profundidad, para enfrentar la realidad sin temor, y para aceptar todas las posibilidades sin resistencia, es una mente verdaderamente libre. Una mente que no se quiebra bajo presión no nace del azar, sino del entrenamiento constante. La mayoría de las personas se acuestan buscando consuelo, apartan los pensamientos incómodos, evitan las emociones difíciles y se refugian en distracciones momentáneas. Sin embargo, evitar no es lo mismo que encontrar paz. Lo que se reprime no desaparece, se mantiene latente, operando en segundo plano, moldeando pensamientos, emociones y reacciones de forma silenciosa hasta que, finalmente, el estrés se vuelve insoportable. Los estoicos no buscaban alivio a costa de la verdad. Practicaban algo que muchos considerarían extraño, incluso perturbador. En lugar de rehuir los pensamientos incómodos, los enfrentaban de forma deliberada. Imaginaban la pérdida, la desgracia y la adversidad, no para atraer el sufrimiento, sino para fortalecerse frente a él. Esta práctica, conocida como visualización negativa, no era un acto de pesimismo, sino de preparación. Quien ya ha contemplado el peor desenlace posible no es esclavo del temor. Si ha ensayado internamente la pérdida, no se derrumba cuando la vida le arrebata algo. Si ha aceptado el fracaso como posibilidad, no colapsa ante la presión. Este ejercicio transforma la mente, reduciendo la ansiedad en lugar de incrementarla. Una mente que no ha sido disciplinada tiende a generar expectativas irreales. Presume que la comodidad será eterna, que las relaciones durarán para siempre, que el éxito será constante. Pero estas ilusiones hacen que incluso los menores contratiempos se experimenten como catástrofes. En cambio, quien se entrena para anticipar la pérdida no sufre el mismo impacto cuando la vida, inevitablemente, cambia. Esta práctica es ampliamente malinterpretada. Muchos creen que pensar en la adversidad engendra miedo innecesario. Sin embargo, lo opuesto es cierto: evitar la realidad es lo que fragiliza a las personas. Quienes se niegan a contemplar la pérdida viven en una ilusión, y cuando ésta se rompe, quedan completamente desprotegidos. Los estoicos comprendían que todo en la existencia es transitorio: la salud, los vínculos afectivos, los bienes materiales, el reconocimiento, e incluso la vida misma. Nada nos pertenece en verdad, todo es prestado. Aquel que se aferra a lo que ama como si fuese eterno vive con el temor constante de perderlo. Pero quien acepta su fugacidad, cultiva una gratitud más profunda y una resiliencia más sólida. Imaginar la pérdida no es desearla, ni invocar negatividad. Es reconciliarse con la verdad. Quien ha entrenado su mente para aceptar que la adversidad puede aparecer en cualquier instante deja de dar las cosas por sentadas. Se despierta con gratitud, no con exigencias. Valora sus relaciones, en lugar de asumir que siempre estarán presentes. Disfruta de los pequeños momentos en vez de vivirlos con prisa y desatención. La visualización negativa no apaga la alegría, la intensifica. Muchos suponen que la gratitud es espontánea, pero no lo es. La mente se acostumbra con rapidez a la comodidad. Lo que antes generaba entusiasmo, pronto se vuelve rutina. Quien alcanza lo que anhelaba, con frecuencia olvida cómo era vivir sin ello. Por eso ni la abundancia, ni el estatus, ni la seguridad garantizan felicidad. Quien nunca contempla la pérdida se vuelve insensible a lo que posee. Los estoicos desafiaban esta inercia mental. Se recordaban a diario la fragilidad de la existencia, lo efímero de todo lo que valoramos, lo poco que puede garantizarse. Esto no los volvía temerosos, sino profundamente agradecidos. Por ello, la visualización negativa no es una práctica depresiva, sino fortalecedora. Rompe las ilusiones, revelando con claridad lo que verdaderamente importa. Cuando alguien contempla la posibilidad de perder lo que ama, comienza a tratarlo con mayor ternura. Habla con más cuidado, escucha con más atención y vive con más hondura.
Quien ha reflexionado sobre la temporalidad de la vida no malgasta su tiempo en disputas fútiles, en frustraciones triviales, ni persigue metas vacías. La capacidad de enfrentar con serenidad los peores escenarios es una destreza adquirida, no un rasgo innato. Aquellos que se derrumban en tiempos de crisis lo hacen porque nunca se prepararon mentalmente para atravesar la dificultad. Sus expectativas quedaron ancladas en la comodidad, y cuando ésta se quiebra, no saben cómo responder. En cambio, quienes han ensayado la adversidad en su mente reaccionan de otro modo. No son insensibles al dolor, pero no están gobernados por él. No se resisten a la realidad, y por ello pueden atravesarla con firmeza, no con desesperación. Los estoicos comprendían que gran parte del sufrimiento no proviene de los acontecimientos, sino de cómo se interpretan. Quien no acepta una pérdida, la sufre doblemente. Quien espera una vida libre de dificultades, se siente injustamente tratado ante cada obstáculo. Pero una mente entrenada para entender que la adversidad forma parte de la existencia, no necesita entrar en pánico, solo necesita estar preparada. Quien ya ha visualizado el fracaso no se detiene en el asombro cuando éste llega, actúa, se adapta, persevera. Este tipo de preparación mental requiere constancia. No basta con hacerlo una vez y luego olvidarlo. Es un ejercicio diario, un recordatorio persistente de que nada es seguro, de que todo es prestado, y de que lo único verdaderamente bajo control es la actitud con la que enfrentamos la vida. Por esta razón, los estoicos no visualizaban la desgracia para sumirse en el temor, sino para arrebatarle su poder. Quien espera lo difícil y lo enfrenta con templanza, permanece firme. Quien rehúye pensar en lo adverso, se desmorona ante la menor dificultad. Además, esta práctica reduce el temor innecesario. La mayor parte de la ansiedad nace del miedo a lo desconocido. Una mente no entrenada llena esos vacíos con escenarios exagerados, amplifica los riesgos y genera angustia por eventualidades que aún no han ocurrido. Pero quien ya ha considerado todas las posibilidades no se inmoviliza ante la incertidumbre. Ha contemplado lo peor y ha hecho las paces con ello. No queda espacio para el miedo cuando se ha aceptado de antemano lo que la vida pueda traer. Por eso los grandes pensadores estoicos se enfrentaban a lo temido no para sufrir por adelantado, sino para vivir con libertad interior. Vivían con una serenidad que desconcertaba a quienes los rodeaban. Mientras el resto se agitaba con frenesí, ellos se mantenían imperturbables. Mientras otros eran consumidos por el temor, ellos ya estaban preparados. No se trataba de indiferencia, sino de autodominio. Comprendían que todo es efímero, y por eso sabían entregarse por completo a cada instante, a cada oportunidad, a cada vivencia, sin aferrarse. Quien se ha ejercitado en la visualización negativa despierta de forma distinta. No da por hecho el amanecer, no se irrita por nimiedades, no derrocha su energía en lamentos por asuntos triviales. Ya ha contemplado la posibilidad de que el día esté colmado de pérdidas, contratiempos o adversidades, y por eso lo afronta con gratitud en lugar de con expectativas. No existe forma de evitar las pérdidas. No hay garantía de que todo permanezca igual. Pero sí hay una forma de prepararse, eliminando el sufrimiento innecesario que surge de la negación y aprendiendo a habitar un estado de agradecimiento en lugar de resistencia. Los estoicos comprendieron que la mayoría sufre dos veces, una en la realidad y otra en su rechazo a aceptarla. Al practicar la visualización negativa, erradicaban esa segunda capa de dolor. No temían al porvenir, porque ya lo habían enfrentado en sus pensamientos. Esta es la esencia de la paz. No proviene de evitar el malestar, sino de habituar la mente a mantenerse serena ante cualquier circunstancia. Quien ha imaginado la pérdida no se apega a lo que no puede controlar. Quien ha asumido la transitoriedad no vive paralizado por el miedo. Quien ha ensayado la adversidad se despierta con una sensación de libertad, pues no está encadenado a ilusiones. La visualización negativa no ensombrece la existencia, la ilumina. Disipa la bruma de las suposiciones, afina la percepción, profundiza la gratitud y fortalece la resiliencia. Por eso los estoicos la cultivaban de forma constante. No se trataba de pesimismo, sino de emanciparse del temor, de apreciar lo que se tiene y de avanzar por la vida con una ecuanimidad inquebrantable. El miedo pierde su dominio cuando se le enfrenta con lucidez. La mente que se ha entrenado para anticipar la pérdida ya no se desmorona bajo su peso. La visualización negativa no es una invitación al sufrimiento, sino una construcción de fortaleza antes de que sea necesaria. Quien ha enfrentado la incomodidad en su mente no entra en pánico cuando la vida exige resistencia. Pero hay un nivel más profundo de preparación, uno que no solo acepta lo que podría ocurrir, sino que predice y resuelve activamente los desafíos antes de que surjan. Los estoicos no se limitaban a prepararse para las dificultades. Se ejercitaban en identificarlas con antelación, en analizar su impacto y en trazar una estrategia antes de que la realidad los obligara a reaccionar. El que espera a que los problemas aparezcan para empezar a reflexionar sobre ellos ya parte en desventaja. Se enfrenta a los retos a ciegas,
reaccionando en vez de responder, malgastando tiempo en temer antes de actuar. Por ello, los estoicos practicaban un premortem, un método para anticipar los obstáculos y enfrentarlos con claridad en lugar de con vacilación. No temían a lo que pudiera salir mal, lo examinaban con rigor. Analizaban las posibles fallas, predecían vulnerabilidades y diseñaban soluciones antes de que las dificultades se presentaran. Esto no era paranoia, era lucidez. La mayoría prefiere suponer que todo irá bien, como si ignorar los problemas bastara para impedir su existencia. Pero la vida no premia a quienes evitan los desafíos, sino a quienes están listos para encararlos. Los estoicos sabían que no son los obstáculos en sí los que causan sufrimiento, sino el impacto de hallarse ante ellos sin preparación. Quien anticipa los contratiempos no se siente traicionado cuando ocurren. No derrocha su energía deseando que la realidad fuera distinta. Ya ha entrenado su mente para afrontar lo que llegue. Al caer la noche, la mente repasa de manera natural los pensamientos inconclusos, revisa los sucesos del día, reordena decisiones y se detiene en lo no resuelto. Pero la mayoría permite que este proceso transcurra sin dirección. No lo guía, no lo emplea como instrumento de desarrollo. En lugar de permitir que el subconsciente repita preocupaciones de forma errática, los estoicos utilizaban la noche como espacio estratégico. Se cuestionaban, ¿qué problemas podrían surgir mañana? ¿Qué obstáculos podrían frenar el avance? ¿Dónde podría fallar? Al enfrentarse a estas preguntas de antemano, llegaban al amanecer en una posición de control. No reaccionaban ante las dificultades, ejecutaban un plan previamente considerado. Durante la noche, su subconsciente trabajaba en las soluciones, filtraba temores innecesarios y centraba su energía en lo que realmente podía influir. Esta práctica transformaba la incertidumbre en confianza, la indecisión en acción serena y deliberada. La mente subconsciente no descansa como lo hace el cuerpo. Continúa ordenando información, estableciendo vínculos y encontrando salidas en segundo plano. Por eso muchos despiertan con revelaciones repentinas. Por eso la claridad emerge tras el descanso. Por eso lo que parecía inmenso en la noche parece manejable por la mañana. Para la mayoría, este proceso ocurre al azar. Para los estoicos, era intencional. No se acostaban con preocupaciones vagas. Alimentaban su mente con preguntas concretas. Veían los problemas como desafíos, no como amenazas, y confiaban en su subconsciente para elaborar respuestas mientras dormían. Por eso la reflexión dirigida antes de dormir es tan poderosa. No se trata solo de calmar la mente, sino de entrenarla para que trabaje a tu favor mientras descansas. Cuando el cerebro recibe una tarea precisa, continúa procesándola incluso en el sueño. Si se le deja vagar, gasta energía en miedo sin fundamento, repite tensiones sin avanzar. Los estoicos sabían que la dirección de la mente al dormir determina la calidad del pensamiento al despertar. Quien se acuesta en medio de incertidumbres, despierta con dudas. Quien se acuesta con claridad y resolución, despierta más fuerte que antes. Epicteto enseñaba que la ansiedad no es fruto de los hechos, sino de interpretarlos erróneamente. El temor nace de suposiciones exageradas y del hábito de catastrofizar. Quien no analiza sus temores sigue siendo prisionero de ellos. Pero al descomponer un pensamiento ansioso mediante la razón, su fuerza se disipa. Por eso los estoicos afirmaban que ningún problema debe abordarse desde la emoción antes de examinarlo con la razón. Una mente gobernada por el miedo actúa impulsivamente, evade la incomodidad y toma decisiones pobres. Una mente formada en el análisis racional permanece firme, no se precipita, no cae en el pánico, observa con nitidez, porque se obliga a escudriñar cada temor con rigor. El pensamiento premortem es esencial. En vez de dejar que la ansiedad dicte la percepción, obliga a que la percepción se base en la verdad. La mayoría de los miedos, al ser examinados, son menores de lo que aparentan. Existen porque nunca han sido desafiados. Quien asume que el fracaso será devastador no define en qué consiste, no lo descompone en consecuencias reales, no se pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué haría después? ¿Cuánto de este temor es legítimo y cuánto es una creación de mi mente? Estas preguntas hacen que la mente pase de un miedo reactivo a una resolución activa. Deja de huir de la incomodidad y comienza a desmontarla. Toma el control de lo incierto en vez de dejarse controlar por ello. Este cambio, por sí solo, aligera gran parte del peso de la ansiedad. El mejor momento para este ejercicio es antes de dormir. La mente, si no se le guía, divaga o se enreda en los asuntos equivocados. Pero con una dirección clara, actúa con eficiencia. Quien dedica unos minutos a prever desafíos no está alimentando su mente con estrés, sino programándola para la resiliencia. No se despierta con una inquietud vaga, sino con un propósito definido. Su subconsciente ya ha resuelto lo esencial antes de que abra los ojos. La mayoría vive de forma reactiva,
respondiendo a los problemas solo después de que aparecen. Esperan hasta que el estrés es inevitable. Pero los estoicos sabían que la vida recompensa a quien anticipa, no a quien se esconde. No pensaban en el futuro por temor, sino por sabiduría. Disipaban la ansiedad con estrategia. Quien ha previsto sus desafíos no se deja sorprender por ellos. No derrocha energía en el pánico. Avanza con una mente que ya ha ensayado la batalla. Por eso el pensamiento premortem es tan transformador. No solo prepara la mente, la fortalece. Condiciona el pensamiento para esperar la dificultad, analizarla con lógica y superarla con firmeza. Quien lo practica con regularidad empieza a pensar de otro modo. Deja de temer a la lucha porque ya la ha enfrentado mentalmente. Deja de sentirse abrumado porque ha descompuesto sus temores en fragmentos manejables. Ya no despierta con inseguridad, despierta sabiendo que, ocurra lo que ocurra, está listo para enfrentarlo. Así es como los estoicos cultivaban una resiliencia mental inquebrantable. No dejaban sus reacciones al azar. Se preparaban para las dificultades antes de que llegaran. Convertían la ansiedad en claridad, la duda en confianza, la incertidumbre en una ventaja. No veían los obstáculos como amenazas, sino como parte inevitable de la vida. Sabían que la lucha llegaría, pero también sabían que su mente ya estaba lista. Y esto no era simplemente una táctica, era una forma de vivir. Una vida sin temor, sin angustias innecesarias y sin la ilusión de que todo debe ser fácil. Por eso dormían profundamente y despertaban con fuerza, no porque sus vidas estuvieran libres de adversidad, sino porque ya habían enfrentado todas las adversidades posibles en sus pensamientos antes de que el mundo real los pusiera a prueba. Así vivían los estoicos, preparados, serenos, despiertos ante la vida. No porque fuera fácil, sino porque su mente ya había recorrido el terreno antes de que llegara el primer paso. Esa es la verdadera fortaleza, no evitar el caos, sino estar listo para atravesarlo sin perder el rumbo. Si este mensaje resonó contigo, si estás listo para entrenar tu mente con la misma claridad, fuerza y propósito que ellos, entonces este canal es para ti. Suscríbete y fortalece tu camino con sabiduría estoica cada semana. Porque no se trata solo de vivir. Se trata de vivir con intención. Invicto Estoico. Donde el pensamiento se convierte en poder.